Buenas tardes, mi nombre es Oscar Josué y voy a hablarles un poco, voy a hacer un podcast hablando de 6 temas de periodos musicales. Eh, Primero, mi profesor se llama Miguel Mercado. Esta es la clase de expresión musical y los periodos serían estos: la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo y el Nacionalismo mexicano. En estos 6 periodos voy a hablar sobre sus datos históricos, datos curiosos, hablar de su estilo, dar algunos compositores y al último de terminar de decir esto voy a dar unos ejemplos de una obra de dicho periodo. Bueno, empezando, ¿qué fue la Edad Media? La Edad Media, aparte de la música sacra, preferida por nobles y religiosos, el pueblo gustaba de las canciones profanas que componían y cantaban los trovadores. Durante la Edad Media, los cantos gregorianos fueron la música sacra más importante y más escuchada por nobles y hombres y mujeres de la iglesia. Unos datos históricos es que la música fue tomada para cohesionar los pueblos, fue el único punto en común entre estos. Su función era servir a las celebraciones litúrgicas y alabar a Dios. Algunos compositores de la Edad Media son Moniot de Arras, Leonín y Preotín, Adam de la Halle y William de Machaut. Algunos datos curiosos de las formas musicales de la Edad Media son 4. El primero es organum, que es una pieza litúrgica de largas notas con embellecimientos. El otro es conductus, es semilitúrgico, acompañaba a un personaje. El otro es motete y madrigal, que es la forma que se desarrolló la polifonía. Y joquetus, forma francesa, 3 voces en contrapunto con una grave. El estilo de esto es la música. La música en la Edad Media se divide en 2 géneros principales: música religiosa y música profana, con un predominio mayor de la primera. Vamos a pasar al tema del Renacimiento. ¿Qué fue? Este se caracteriza por una suave sonoridad que deriva de la aceptación de la tercera como intervalo armónico constante y del progresivo aumento del número de voces, todas de igual importancia y regidas por las iglesias. Unos datos históricos es que en esta época las formas musicales más difundidas fueron el motete, la misa, la canción polifónica y el villancico. Algunos compositores del Renacimiento son Giovanni Pierluigi da Palestrina, Josquin Desprez y Tomás Luis de Victoria. Algunos datos curiosos es que dentro del ámbito polifónico destacan 2 técnicas de composición, una contrapuntista y otra homofónica. El estilo es que las características estilísticas de la música renacentista son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Vamos a pasar al siguiente periodo, que es el barroco. ¿Qué fue? La música del barroco se caracteriza por su estilo sensuoso, muy ornamentado, dramático, expresivo, por el gusto de contrastes. En esta época de las monarquías absolutas, el arte y la música fue utilizado como una muestra más de poder. La religión también utilizó la música como un medio propagandístico. Algunos de los datos históricos es el bajo continuo. Esto es la clave para entender el barroco. Se trata de una línea musical de notas graves que crean un colchón para acompañar a la voz principal más aguda y que se interpreta ininterrumpidamente hasta el final de la obra. Esta puede ser improvisada y armonizada por el intérprete.
Algunos compositores es Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel. Algunos datos curiosos es que en el barroco el propósito del arte no fue imitar la naturaleza, sino hacer sentir afectos a la audiencia. El principio fundamental en la representación musical de los afectos era la imitación, o sea, la asociación de movimientos propios de un afecto con determinadas características musicales. El estilo más importante del barroco es el estilo concretado, que nace en esta etapa. Este estilo era un tipo de música del atrasado Renacimiento y temprano barroco. Ello lo que implicaba era la idea de dos coros separados que cantaban en misas, oratorios y otras formas musicales de la época. Vamos a pasar con el periodo del clasicismo. El clasicismo, ¿qué es? Se caracteriza por la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clásicas. Algunos datos históricos es que el desarrollo del mercado editorial musical vinculado a la música de cámara, unido éxito del concierto público como medio de difusión de la música orquestal, tuvieron como resultado la formación de una serie de estilos que los contemporáneos denominaron galante o sentimental. Algunos compositores del clasicismo es Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Antonio Salieri. Algunos datos curiosos es que un solo de violín está hecho de más de 70 piezas individuales de madera. El otro, hay 2 cráneos en la tumba de Joseph Haydn. Y el estilo del clasicismo es que es la música del equilibrio, busca el orden y la claridad que demuestra en sus melodías y armonías simples y sencillas, muy fáciles de comprender para el público. Es música refinada y elegante. El instrumento más importante del periodo del clasicismo es el piano. Vamos a pasar con el siguiente periodo, que es el romanticismo. ¿Qué es? Los materiales musicales utilizados por los compositores aumentaron considerablemente. Los compositores románticos buscaron tener mayor libertad para diseñar y estructurar su música y también buscaron una expresión durante las emociones más intensas y personales. La música romántica se caracteriza por memorables melodías, una armonía ricamente expresiva y las formas amplias y dilatadas. Algunos datos históricos es que el romanticismo dio inicios en los años 1770 o años 1780 a 1780 mismo, con el movimiento alemán llamado Sturm und Drang. Fue principalmente influenciado por Shakespeare, las sagas folclóricas, reales o ficticias y por la poesía de Homero. Algunos compositores del romanticismo son Chopin, Schumann, Mendelssohn, Paganini y Berlioz. Algunos datos curiosos del romanticismo es que la variedad de los contextos en los que aparece usado indiferentemente como categoría estética, historiográfica e incluso psicológica hace difícil su definición. Por eso el primer objetivo de este tema será justamente diferenciar esos usos, fundamentalmente en dos perspectivas: el de la estética, entendiendo el romanticismo como un movimiento de especulación filosófica, y el de la relación entre la cultura y composición musical. El estilo de la música romántica se caracteriza por memorables melodías, una armonía ricamente expresiva y las formas amplias y detalladas. Las armonías se enriquecieron con el uso más poderoso de la disonancia, la incorporación de notas cromáticas.
Vamos a pasar con el último periodo, que es el nacionalismo mexicano. ¿Qué es? Se dio en la música mexicana durante el lapso de 1920 a 1930 como una respuesta a los conflictos sociales causados por las luchas revolucionarias. El maestro Pons fue uno de los grandes músicos mexicanos. Bueno, los datos históricos del nacionalismo mexicano es que la corriente nacionalista se dio en la música mexicana durante el lapso de 1920 a 1930 como una respuesta a los conflictos sociales causados por las luchas revolucionarias. Los compositores del nacionalismo mexicano son Carlos Chávez, Antonio Gómez Anda y Silvestre Revueltas. Algunos datos curiosos es que este nacionalismo tiene como sus principales figuras intelectuales y culturales a Rubén Salazar Mayén, que promovió el fascismo luego de abandonar el marxismo, el pintor y artista. El estilo del nacionalismo mexicano es que destacó el corrido por su carácter épico, lírico y descriptivo. La parte sentimental fue representada por la danza y el vals, y en el aspecto bailable, la polka. A continuación les dejaré algunos ejemplos de unas obras de cada periodo de esta música.